sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
que te tengo a ti. Bendiciones para todos. Hoy quiero animarles durante esta pandemia y las demás crisis que estamos enfrentando. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿verdad?, esta situación, ni los temblores aquí en Puerto Rico por lo menos, pero lo que quiero hacer con este mensaje es ayudarte a lidiar con las preguntas y las circunstancias que estamos enfrentando con una fe firme en medio de todo lo que estamos experimentando en estas circunstancias. Hay un libro en la Biblia que creo que es especialmente relevante para nuestra situación actual y es el libro de Santiago. Fue escrito por el medio hermano de Jesús, que no se convirtió en un cristiano inmediatamente, se convirtió en cristiano después de la resurrección de Cristo. Y es un libro muy corto, muy breve, al final del Nuevo Testamento. Solo tiene 5 capítulos, 108 versos, pero está lleno de consejos prácticos para la gente en crisis y cubre todas las emociones que se puedan sentir y nos da principios de la Biblia para vivir durante tiempos de crisis. Voy a hablarte un poco de una fe que funciona cuando la vida parece no funcionar nuevamente. De eso se trata el libro de Santiago. Nos dice qué recordar, qué sentir, qué ser y qué hacer cuando estamos en una crisis y cuando estamos bajo mucho estrés, como en estos días. Ahora, por eso, en el primer verso de este libro comienza de la siguiente manera en Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Ahora, ¿por qué fueron dispersados? Es porque estaban corriendo por sus vidas. Sus vidas se habían puesto al revés de repente, como nuestras vidas con esta pandemia y los sismos recientes. No solo perdieron sus trabajos, sino también sus casas y podrían morir. Era una crisis real. Y Santiago está escribiendo a la gente en una crisis, y la crisis sobre la que Santiago escribe no es una pandemia, es una persecución. Cuando está escribiendo este libro, la gente estaba siendo desalojada de sus casas, estaban siendo asesinados por su fe, por el Imperio Romano. Es una época de miedo, mucho miedo, y la gente moría en todas partes y podías perder la vida por ser un seguidor de Jesucristo. Así que Santiago escribe esta pequeña carta para animarlos en una crisis y explica el tipo de fe que necesitamos, el tipo de fe que funciona cuando la vida parece no funcionar y todo está al revés. Y comienza con las actitudes que necesitamos para ser parte de nuestras vidas, o que deben ser parte de nuestras vidas en tiempos difíciles. Santiago capítulo 1, el primer par de versos y los versos 2 al 4, está hablando a los creyentes en esta crisis y dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. En la traducción lenguaje actual dice así. Ahora, en ese pasaje que acabo de leer, la palabra clave de lo que estoy leyendo es aprenderán. Dijo: cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Y escúchame esto atentamente porque es importante. Tu éxito en el manejo del estrés y la tensión de esta crisis, en esta crisis COVID-19 o de cualquier otra crisis, estará determinado por lo que aprendas de ella. La forma en que manejas el estrés estará determinado por lo que aprendes, lo que sepas y lo que recuerdes. Cuanto más clara sea tu perspectiva, más estable y más fuerte serás cuando aumente la intensidad de tu crisis. La perspectiva alimenta tu fe y la fe te da confianza. La primera cosa que Santiago dice es esto: lo siguiente: los problemas son inevitables. Los problemas son inevitables. La primera parte del verso 2 dice: cuando pasen por toda clase de dificultades. Y fíjate que no dice si pasan por alguna dificultad, sino cuando pases por ella. Dice: cuenta con que vas a tener problemas. Ahora, Santiago no fue la primera persona en decir esto. Jesús lo dijo antes. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Y Pedro dijo, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, dijo Pedro, en primera de Pedro 4:11. Así que nadie es inmune, nadie está aislado, nadie está exento de problemas. Así que dice que los problemas son inevitables primero. Ahora, los problemas no son un curso electivo en la vida, son un curso obligatorio. No se puede renunciar a las cosas que se aprenden a través de los problemas. Y para graduarte en la vida tienes que pasar por problemas, son inevitables. Número dos, la segunda cosa que Santiago dice es que los problemas no solo son inevitables, los problemas son variados, son variables en la vida. ¿Y qué quiere decir con esto Santiago? Que no son todos iguales, no son todos idénticos, y tú lo sabes por experiencia. Los problemas vienen en todos los tamaños, vienen en todas las formas. La segunda parte del verso 2, ahí Santiago está diciendo en el capítulo 1, por toda clase de dificultades. ¿Qué ocurrirán? Eso es inevitable. Ahora, toda clase de dificultades, eso es variable. La palabra griega para toda clase de dificultades significa literalmente multicolor. Significa muchos tonos que son variables. Así que tendremos toda una paleta de colores, de dificultades en la vida. Tendrás un caleidoscopio de problemas, tendrás un mosaico de problemas en la vida, está diciendo Santiago. Hay mucha variedad en los problemas y son multicolores, son multifacéticos. Los problemas varían en intensidad y en otras palabras, los dolores son distintos, lo dolorosos que son. Los problemas varían en frecuencia, con la frecuencia que se producen, y los problemas varían en duración. Algunos duran más que otros. Y con esta pandemia COVID-19 todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar ni cuánto tiempo van a durar los temblores. Se dice que muchos en el año, pero sí sabemos que los problemas son inevitables y los problemas son variables. Número 3, la tercera cosa que Santiago dice es que los problemas son impredecibles. No los puedes predecir. Normalmente nos toman por sorpresa y los problemas no te avisan con antelación. Solamente aparecen cuando menos te lo esperas. Así que la última parte del verso 2 del capítulo 1 de Santiago dice, en la versión, la palabra hispanoamericana, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. En otras palabras, los problemas nos sorprenden, nos cierran el paso, pueden cercar nuestra vida de repente o arrinconarnos, y son algo que nos toma por sorpresa. Los problemas parecen llegar en el momento más inoportuno siempre. Y lo que quiero decir con esto es que tú no los planificas, no puedes planificar un problema, no puedes planificar, por ejemplo, llegar tarde al trabajo porque se te explotó una goma en el carro, estás tranquilo, como yo cuando estaba escribiendo este mensaje, y de repente empieza a temblar la tierra, y eso me pasó esta semana, eso es inevitable y viene de repente. Así que lo que hace que el problema sea un problema es que a menudo nos toman desprevenidos. Es cuando menos lo esperamos, es cuando no estamos preparados, es cuando es inconveniente. No lo puedes predecir y no puedes anticiparte. Solo vas a tener problemas en la vida y de repente. La palabra que está ahí, se sienten cercados, en otra versión de la Biblia dice cayereis, es la palabra griega que literalmente significa caer en lo inesperado. Es exactamente la misma palabra usada en la historia del buen samaritano, donde la víctima es golpeada por ladrones. En la historia del buen samaritano dice que cayó en una banda de ladrones. En otras palabras, por accidente, sin anticiparlo, él simplemente cae en ese problema. Así que los problemas van a suceder en tu vida de forma inesperada. Es como en Puerto Rico, que es muy común mientras guías o conduces tu carro, vas inesperadamente y caes en un hoyo, un hueco en la carretera, y esquivas uno y caes en otro inesperadamente. Y así son los problemas. Cuando menos lo esperas, caes en uno. Así que no se sorprendan cuando caigan en un problema. Y luego, la número 4, esta es la buena noticia. Santiago dice que los problemas tienen un propósito. Tienen un propósito en tu vida. En otras palabras, estas son las buenas noticias que da Santiago. Hay un propósito detrás de cada situación que enfrentas y cada dificultad. Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Vienen a producir algo en ti. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? Está diciendo que son variables, son impredecibles los problemas. No puedes entenderlos todos, pero son productivos. Los problemas pueden ser productivos para ti. Y está diciendo que el estrés y el sufrimiento pueden lograr algo bueno en tu vida. El estrés y las pruebas pueden tener valor, añadir valor a nuestras vidas si tenemos una perspectiva correcta. Así que Santiago dice que Dios usa las dificultades para el bien en nuestras vidas. Y tú dices, ¿cómo es posible que Dios haya usado las dificultades para el bien en mi vida o en nuestras vidas? Bueno, eso lo vemos en los versículos 3 y 4
donde Santiago nos da tres propósitos de las dificultades en nuestras vidas. Él dice, número uno, los problemas prueban mi fe. Los problemas prueban nuestra fe. En Santiago capítulo 1, versículo 3, dice que vienen a probar tu fe. Ahora, la fe, como dicen algunos, es como un músculo. Y la única manera de que el músculo crezca es presionándolo, flexionándolo, estirándolo, ponerle peso. Recuerdo que en el 2012 fui operado, y tuve una cirugía y entonces unos 3 meses estuve sin hacer ejercicio, sin ponerle presión a mis músculos. Rebajé mucho debido a una dieta y a la pérdida de masa muscular. Y cuando me recuperé y comencé a hacer ejercicio, solo podía levantar 2/3 partes del peso que levantaba antes y en algunos casos la mitad. Y me costó unos 6 meses llegar a levantar el peso que levantaba anteriormente. Y en algunos ejercicios nunca llegué a levantar el peso que levantaba antes. ¿Y por qué? Me había debilitado, había dejado de aplicar presión a mi cuerpo. Y la forma en que crece la fuerza de tu carácter y eres fortalecido es igual, es poniendo presión. Tienes que poner peso en él, como tienes que poner peso en un músculo para que se desarrolle. La palabra prueba es en realidad también el término utilizado para refinar metales. Y en la refinación de metales tienes que quemar la impureza. Así que lo que haces es tomar el oro o el metal o la plata, otro metal, y calentarla en un calor extremo donde se derrite. Y luego el oro o la plata se funden en un calor extremo, se queman todas las impurezas y entonces te quedas con el oro puro o te quedas con la plata pura. Seguramente has escuchado de alguien la frase crisol de la prueba. Estoy en el crisol de la prueba. El crisol es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido, caliente. El crisol es como un objeto que normalmente está hecho de grafito con cierto contenido de arcilla y que puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea oro derretido o cualquier otro metal, y normalmente está a unos 500 grados Celsius. Así que la fe es probada como el oro, como los metales, como el fuego de las pruebas. Las dificultades, tiene que ser purificado uno con las dificultades. El oro, que no es purificado con fuego, no brilla en su mayor esplendor, y la fe tampoco. Por esto el apóstol Pedro, él dice lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis ahora, o aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que en este momento quizás estás en el calor de la prueba en tu vida, en esta crisis, estás en el crisol de la prueba, puede que hayas perdido tu trabajo o algún ser querido o tu salud y tienes todo tipo de problemas y eso le ocurre a todos, le ocurrió a Job, es el mejor ejemplo de una temporada de prueba y de fuego de fe, o de prueba de fuego para la fe. Su fe fue probada de muchas maneras y sin embargo al final salió puro y Dios lo devolvió el doble de lo que tenía al principio. Y a veces lo que pensamos que es malo en realidad nos prepara para el bien, para algo bueno. Lo que pensamos que es negativo en realidad nos está preparando para algo mucho mejor. Un pastor narra que hace unos años conoció a un anciano que le dijo que ser despedido era lo mejor que le había pasado. El hombre había trabajado en un aserradero toda su vida, pero un día durante una crisis económica precisamente su jefe entró y anunció sutilmente que estaba despedido. Fue despedido a los 40 años de edad. Tenía una esposa, tenía una familia, como muchos de nosotros. No tenía otras oportunidades de trabajo debido a la recesión económica. Y este hombre estaba deprimido y ansioso porque había perdido su trabajo. Dijo, sentí que mi mundo se había derrumbado el día que me despidieron. Y le dijo, fui a casa y le conté a mi esposa lo que pasó y mi esposa me preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Lo pensé y le dije, voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Me convertiré en un constructor. Hipotecaré nuestra casa y me dedicaré a la construcción. Y ese hombre le dijo a aquel pastor, mi primer emprendimiento fue la construcción de 2 pequeños hoteles. Eso fue lo primero que construí, pero en 5 años ya era un multimillonario. El nombre de ese hombre era Wallace Johnson y el negocio que empezó después de ser despedido se llamaba y se sigue llamando Holiday Inn. Y Wallace le dijo, hoy, si pudiera localizar al hombre que me despidió, subiría y le agradecería sinceramente lo que hizo. Y dijo, en el momento en que ocurrió no entendí por qué me despidieron, solo más tarde pude ver que fue la mano de Dios, era el plan infalible y maravilloso de Dios para comenzar una carrera que Él había elegido para mí. Así que a menudo vemos en retrospectiva lo que no podemos ver en previsión o de antemano. Vemos la mano de Dios obrando después. Así que lo primero que hacen los problemas, el primer propósito, es probar mi fe y tu fe. Y la pregunta es si voy a confiar en Dios en esta situación que estoy viviendo.
Ahora, aquí está la segunda cosa que sucede. Los problemas desarrollan también nuestra resistencia. Los problemas desarrollan mi resistencia. Ahora, noten que Santiago dice, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Eso es resistencia. Me gusta la palabra antigua, en las versiones antiguas en el español de la Biblia, en este pasaje, es la palabra perseverancia. Y otras versiones dicen y traducen paciencia o constancia. Eso es firmeza. Y estamos hablando hoy de cómo tener una fe firme en medio de la crisis. Así que, ¿qué es la constancia? ¿Qué es la perseverancia? ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad de aguantar. Es lo que significa. Hoy día habla mucho de resiliencia. Literalmente la habilidad de manejar la presión, la habilidad de seguir aguantando y aguantando cuando las cosas van mal. ¿Cómo aprendes a manejar la presión? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cómo aprendes a manejar presiones en tu vida? Pues solo hay una manera, y es experimentando la presión. Esa es una cualidad que escasea en nuestra cultura ahora mismo. La mayoría de la gente hoy en día se rinde demasiado pronto, no ha aprendido a ser firmes, constantes, pacientes, no han aprendido a ser perseverantes, no tienen o no han aprendido resistencia en sus vidas. Y una de las cosas que Dios quiere enseñarnos cuando las cosas no van muy bien es enseñarnos resistencia. Quiere poner a prueba nuestra fe, quiere producir resistencia o firmeza en nuestras vidas, y las presiones y las pruebas del pasado, tú te das cuenta que te ayudan a lidiar hoy con las crisis presentes. Hoy en día quizás tengo la calma en una crisis como esta del COVID-19 o en medio de los sismos que no tenía antes. Tengo una calma más fuerte que antes no tenía, que no experimentaba, y que me permite ayudar a los demás, porque durante años Dios me llevó a través de fortalecer la fe y el desarrollo de la fe, de la resistencia en mi vida. Y como resultado estoy más calmado cuando llega una crisis. No es que no tenga miedo, pero puedo estar calmado en medio de ese temor. Y esta es la cuarta crisis que hemos enfrentado a nivel nacional en los últimos 3 años en Puerto Rico. Es solo una más, es la próxima. Y en la próxima, porque va a llegar otra siempre, Dios quiere que tengas ese tipo de confianza, esa clase de calma y esa clase de resistencia. Entonces Santiago dice que hay una tercera cosa que las pruebas logran en nuestra vida. Dice que los problemas maduran mi carácter. Ponen a prueba mi fe, desarrollan resistencia, maduran mi carácter. Ese es el versículo 4 de este pasaje, dice esto. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. O en otra versión dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y te pregunto si te gustaría eso, ser un hombre o una mujer íntegros, un hombre o una mujer sin puntos débiles, un hombre con carácter y madurez, una mujer con carácter y madurez. Y dice que eso es lo que pasa cuando aprendes a responder correctamente a los problemas. Hace años leí acerca de un estudio de investigación bastante famoso, se hizo en Rusia, se llevó a cabo en Rusia, y fue sobre el efecto de cómo las diferentes condiciones de vida afectan la longevidad de la vida de los diferentes animales. En otras palabras, los científicos descubrieron que los animales colocados en condiciones de vida cómodas y fáciles en realidad se debilitan y son más susceptibles a la enfermedad y mueren antes en condiciones cómodas que aquellos a los que se les permitió experimentar las dificultades normales de la vida. Y yo creo que ocurre lo mismo en el caso de nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿cómo quiere Dios que respondamos a los problemas de esta crisis del COVID-19, del coronavirus? Bueno, el capítulo 1 de Santiago nos da las respuestas, nos da respuestas muy radicales y muy contraculturales. Son radicales porque son distintas a lo que piensa la cultura, pero son la respuesta correcta. Las 4 formas de responder a los problemas de tu vida están aquí. La número 1 es regocíjate sabiendo que Dios puede usar los problemas para tu bien. Eso es lo primero que haces. Cuando tengas problemas, regocíjate sabiendo que Dios puede usarlos para el bien tuyo. Ahora, Dios puede usar cualquier cosa que ocurra en tu vida, que lo que ocurra, incluso los problemas que otras personas crean para dañarte. Puede usar eso. Por ejemplo, José fue el que dijo en el Antiguo Testamento, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en mi bien, o en bien. En Santiago 1:2 dice así, vamos a leer esto de nuevo, dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que alegrarme? Pues no lo malinterpretes, no está diciendo que niegues la realidad, no está diciendo que finjas que no hay problemas, no dice que lo finjas hasta que finjas que no hay problemas, ¿verdad? No está diciendo que te pongas una sonrisa ficticia, una máscara y digas que el sol saldrá bien mañana y vivas en la negación del problema.
No es eso, no está diciendo eso en absoluto cuando dice que deberías estar alegre. Y no está, de hecho, diciendo que seas masoquista tampoco. No estás destinado a ser un mártir, no tienes que tener un complejo de mártir. No nos alegramos por los problemas en ese sentido, pero podemos alegrarnos durante los problemas por lo que sabemos que es verdad. ¿Y qué sabemos que es verdad? Sabemos que Dios ve y se preocupa por todo lo que estamos pasando. Sabemos que nunca estamos solos, que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios nos dará fuerzas si confiamos en Él. Está diciendo que cuando estás en un momento difícil como el actual, la alegría es una elección. Es tu elección regocijarte. No se basa en las circunstancias, está basada en lo que sabemos, está basada en la fe. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja en conjunto para el bien de aquellos que lo aman. Es una elección tener regocijo. Como dijo David en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo momento, no solo en los buenos tiempos. Voy a dar gracias a Dios, voy a alabar a Dios, me voy a regocijar en Dios en todo momento. Él dice, lo haré. Es una elección de la voluntad, es una decisión. Lo haré, dijo, regocijarme en Dios, no me estoy regocijando por mi problema. Eso sería masoquismo. Me estoy regocijando de que Dios lo usará para el bien en mi vida. Así que no importa lo que esté pasando, sé que lo usará para el bien. Me regocijo sabiendo que Dios lo usará en mi vida de una forma u otra. Así que número 2, la segunda cosa que Santiago dice que haga en los problemas es descansar en Dios y pedir sabiduría. Dice, no entres en pánico, no entres en pánico, ora, pídele a Dios sabiduría en tu vida. Santiago 1:7 lo dice así. En una traducción inglesa de la Biblia dice, si en el proceso alguno de ustedes no sabe cómo enfrentar algún problema, en particular solo tienen que pedirla a Dios, que da generosamente sabiduría a todos los hombres sin hacerlos sentir culpables, y pueden estar seguros de que se les dará la sabiduría necesaria. Eso es una promesa. Dios no está reteniendo la sabiduría. Dios te la da la sabiduría a cualquiera que la pida. La pregunta es si has pedido a Dios que te dé la sabiduría sobre cómo manejar esta crisis de COVID-19. ¿Le has pedido sabiduría sobre qué hacer con tu trabajo, qué hacer con tu futuro y qué hacer con tus hijos y qué hacer con cualquier otra cosa con la que estés luchando? Dios dice que le pida sabiduría y dice que nos la da voluntariamente y con generosidad. Dios le da sabiduría a cualquiera que la pida. Y tú dices, bueno, ¿por qué necesito sabiduría? Bueno, necesitas la sabiduría primero por un par de razones. Necesitas sabiduría para que puedas aprender de los problemas. Y en cada problema es una educación, es lo que quiero decirte. ¿Y qué puedo aprender de esto? Segundo, necesito sabiduría para saber qué hacer. Lo que digo es que cuando te metes en un problema o tienes algún problema, como en el caso del COVID-19, no preguntes por qué está pasando esto, pero pregunta qué quieres que aprenda. No preguntes por qué, pregunta qué quieres que aprenda de esta crisis, Dios. Y te diré, el diablo quiere usar los problemas para derrotarte, pero Dios quiere usar los problemas para desarrollarte. ¿Okay? Lo que otra gente y el diablo quiera decir o han hecho para derrotarte, Dios dice, no, yo quiero usar esto para desarrollarte, desarrollar tu fe y para que madures. Así que me regocijo sabiendo que Dios me va a ayudar. Y la tercera cosa que hago, Santiago dice esto en el siguiente versículo, es confiar en que Dios me ayudará. Confiar en Dios creyendo que me ayudará. El verso 6, capítulo 1 de Santiago, en ese capítulo, dice, pero debes pedirla. La sabiduría se debe pedir confiadamente, sin dudar. Confiadamente debes creer y esperar. Tienes que esperar que Dios responda sin dudar. Esa es la parte de la confianza. Hacerlo confiadamente, es la confianza total en Dios. Confías en la verdad que Dios ha prometido para ayudarte y fortalecerte. Ahora, al principio del verso 2, recuerda que vimos que los problemas eran variables. Vienen en todos los tamaños, en toda forma y todo tipo. Y bueno, ¿sabías que esta frase, esa misma palabra que se encuentra en 1 de Pedro 4:10, donde dice que hay muchos tipos de gracia? Pero dice la multiforme gracia de Dios. La gracia es variable. ¿Y qué está diciendo? Dios nos da muchas clases de gracia para enfrentar tantos tipos de problemas como vas a experimentar. Y en Efesios 3:10, Pablo llama a la sabiduría de Dios la multiforme sabiduría de Dios. Así que para cada problema en tu vida hay un tipo de gracia diferente y de sabiduría diferente. Y quiero señalar hoy que los problemas no producen automáticamente el bien en tu vida. Para mucha gente los problemas los hacen
amargados y no son mejores, están amargados por los problemas de su vida. ¿Y qué es lo que marca la diferencia aquí? Tu fe hace la diferencia. La fe que funciona cuando la vida no lo hace. Tu fe hace esa diferencia. Es en lo que eliges confiar durante tus problemas. Primero, me regocijo sabiendo que Dios usará los problemas de mi vida. Segundo, descanso pidiéndole a Dios sabiduría, que la necesito en medio del problema. Y tercero, confío en Dios creyendo que me va a ayudar. Y aquí está la cuarta cosa que dice Santiago, para que no te preocupen los problemas tanto. Y número 4, esto es importante, es negarse a dejar de recordar las promesas de Dios. Niégate a renunciar. Esa es la parte de la resistencia. Recordar las promesas de Dios es importante en tu vida. Ahora, Dios nos da muchas promesas en la Biblia, muchas promesas de ayuda en los problemas. Se puede decir que, y así es la realidad, hay más de 7,000 promesas en este libro que es la Biblia. Nunca enfrentaremos los problemas por nuestra cuenta. En particular, creo que es muy importante en esta crisis del COVID-19 que busquemos las promesas de Dios. Santiago 1:12 dice lo siguiente: dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Tener una fe firme durante la crisis te va a traer recompensa. La verdad es que el sufrimiento es parte de la vida. Vas a sufrir sin importar si lo usas o no lo usas, si te beneficias de él o no del sufrimiento. Tanto si obtienes la recompensa como si no la obtienes. Si respondes correctamente o incorrectamente, vas a sufrir como quiera en la vida. Vas a tener problemas de todas formas. También puedes usarlo para el bien. No desperdicies tu pena, no desperdicies tu sufrimiento, no desperdicies tus problemas. Vas a enfrentarte a los problemas toda tu vida. Ahora mismo estamos en uno. Las únicas dos preguntas que realmente importan son las siguientes. Número 1, ¿te dirigirás o te dirigirá Dios por ayuda o te dirigirás a Dios por ayuda y dejarás que Dios te enseñe algunas cosas y aprendas de ellas? Estas son las únicas cosas que realmente importan. Ahora, si haces eso, te vuelves a Dios por ayuda y dejas que Dios te enseñe en el problema, vas a recibir una gran recompensa. Esa es la promesa de Santiago 1:12 para ti. Y en este día quiero que juntos tengamos la Santa Cena, la comunión de forma virtual. Que no olvidemos que el sacrificio de Jesús nos garantiza todas estas promesas, aún la vida eterna y salvación. Así que invito a todos los hermanos que sean bautizados en aguas y que tengan en esta hora una fe similar y una práctica similar a la Iglesia Alianza, que participen con los elementos en su hogar de esta Santa Cena virtual. Y te invito a leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también, o tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos en esta hora a tener una oración para ingerir los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús que fue entregado por nuestros pecados, para darnos vida eterna, esperanza. Buen Dios, te damos gracias en este día por tu presencia y tu amor, y te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos puedes mantener con una fe firme en medio de los problemas y las dificultades. Y esa fe se basa simplemente y céntricamente, y se basa especialmente en el sacrificio de Jesús en la cruz. Allí dio su vida, derramó su sangre, se entregó por nosotros. Y eso sí nos trae esperanza, Señor, eterna. Nos trae esperanza también para esta vida. Sabemos, Señor, que nos puedes dar lo que necesitamos en este tiempo para enfrentar las dificultades. Nos puedes dar la sabiduría que necesitamos. Nos puedes dar, Padre, en esta hora confianza en tus promesas, y podemos estar y sentirnos seguros en ti y para la eternidad, por la obra que Cristo hizo en la cruz al derramar su sangre y entregar su cuerpo. Y Cristo Jesús bendice a cada familia, a cada hermano de la iglesia y todos los que estén viendo este video, Señor. Pedimos, Padre, que tú suplas sus necesidades en esta hora, sus necesidades materiales y también las emocionales y las espirituales, Padre. Y que de una forma u otra, Padre, tú les mantengas firmes en medio de esta situación con una fe que funciona,
cuando la vida parece que todo va mal y parece no funcionar. En Cristo Jesús damos gracias y oramos, mi Dios. Amén y amén. Y te invito a comer el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, que fue entregado en la cruz por nuestros pecados. Amén. Damos también de la copa, símbolo de la sangre de Cristo, que fue derramada en favor nuestro. Oremos, Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora nuevamente. Padre, gracias porque podemos tener esta esperanza anclada, Señor, firme, en la promesa que vemos en tu palabra, en la obra de salvación de Jesús, en la cruz, mi Dios. Gracias porque podemos, aunque estemos así distanciados, afirmar nuestra fe juntos en esta hora, en la comunión que tenemos, Señor, de forma virtual, pero sí en comunión contigo. Y te damos gracias, Padre, porque en esta hora nuestra fe, Señor, es lo que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo en medio de cualquier crisis, en medio de esta crisis y cualquier otra crisis. Bendice a aquellos que tal vez ya de alguna forma están enfermos, Señor, o están en los hospitales o están encamados por esta condición. Pedimos sanidad para ellos. Pedimos, Padre, que tú contengas, Señor, estos contagios, Señor. Padre, que libres a muchos de esta enfermedad, mi Dios, y que bendigas a los que cuidan también, a los que están enfermos. Que le des sabiduría, como dijimos en tu palabra, a los gobiernos. Que le des sabiduría a los gobernantes. Sabiduría a los que dirigen los países para que tomen decisiones sabias, dirigidas por ti, que traigan protección, seguridad, que lo principal sea la salubridad y la seguridad de todos, Padre, y que no se politice este asunto, sino que, Padre, piensen en el bien de todo el pueblo, mi Dios, y que, Padre, se pueda contener todo este mal. Bendice a los investigadores, a los científicos, todos los que están laborando para encontrar una cura, una vacuna para esto, Señor, y que pronto podamos ver, Padre, que este mal es erradicado. Gracias sobre todo porque la sangre de Cristo nos limpia del mal mayor que es el pecado, Señor, y trae esperanza, libertad y vida eterna en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Te doy las gracias por ver este mensaje. Te invito a que sigas conectado con nosotros en el canal de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Alianza Central. También los martes, los que puedan participar de nuestra reunión por la plataforma Zoom, seguiremos de forma virtual martes a las 7:30, orando y estudiando algo de la palabra, viendo también quizás un poco más de lo que discutimos en el mensaje. Y te esperamos que podamos conectarnos este martes y que podamos de alguna manera seguir en comunión. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día.